Un saludo de gratitud a todos ustedes por su participación activa en este evento y por supuesto a Cimellero por la convocatoria y la organización del mismo. El foco con el cual he querido hacer la presentación y desde el punto de vista de la experiencia práctica que acumulamos desde el escenario del cual yo vengo, que es la Bolsa Mercantil de Colombia, que tiene que ver con un canal de carácter mayorista que se encarga de juntar compradores y vendedores e involucrar allí inversionistas para que el desarrollo de los procesos productivos tengan certeza de apalancamiento financiero y adicionalmente mercado. Es un foco con el cual quiero presentar, no porque en un momento dado alcancé a pensarlo preparando la presentación, hacer como simulaciones y hojas modelo en Excel que dejaran ver si la rentabilidad o la tasa o los elementos que de alguna manera afectan las variables de análisis en un esquema de fondeo, en un esquema de inversionista, pudieran pues ustedes visualizarlas y mirarlas acá conmigo. Pero después dije, no, porque el Excel aguanta todo y yo prefiero más bien transmitirles a ustedes el foco del conocimiento específico que tenemos en el día a día en desarrollo de nuestro trabajo sobre aquellos elementos que son determinantes para que los proyectos productivos forestales tengan acceso a fuentes de financiamiento, o los focos o elementos que específicamente tienen en cuenta los inversionistas cuando toman la decisión de colocar sus recursos en un proyecto de esta índole, de esta industria, o también los focos o parámetros que tienen en cuenta los bancos cuando se trata de acudir a un esquema de financiamiento vía sistema financiero. Entonces, pues básicamente ese es el fondo que he querido darle como para hacer una presentación distinta en relación con un tema que puede ser un poco pesado, que es el tema de los números, el tema del financiamiento y el tema de la inversión. En principio, un poco de contexto me parece absolutamente relevante. Un poco de contexto, nosotros como comisionistas y corredores de bolsa siempre hacemos una cosa que denominamos análisis fundamental y análisis técnico, y es hacer como un seguimiento permanente a los indicadores, a las noticias del mercado, al contexto de una determinada industria en particular, que nos permita por lo menos saber cuál es la tendencia del mercado, por lo menos saber para dónde va la marea, y en ese mismo sentido tratar de determinar con anticipación las estrategias o las tácticas con las que queremos de alguna manera apuntarle al objetivo que queremos alcanzar. Entonces me parece muy relevante que primero pueda expresarles a ustedes, transmitirles a ustedes algunos mensajes de contexto económico y financiero para que vean por lo menos o visualicen lo que nosotros estamos visualizando desde este lado. Y para efectos de la conferencia me voy a parar, digamos, en el foco de quien es inversionista, de quien es fondeador, de quien está tratando de buscar o alcanzar un mercado definido para el producto madera o subproductos. Eso, digamos, es la primera parte del contexto económico y financiero, pero por ahí vamos a pasar en 5 minutos. Luego vamos a ver fuentes de financiamiento. Entonces quiero detenerme en un tema de crédito, pero como ya les dije, tuve la intención de hacer cuadros de Excel para mirar modelos, pero después dije no, quiero terminar convirtiéndose en un ladrillo. Más bien vamos a ver cómo es que los bancos en un momento dado tienen determinadas características en cuenta para definir, para decidir si otorgan o no un crédito a una actividad como la cual ustedes están. Mirar el paralelo de eso, ¿no? Porque un tema es tener como fuente de financiamiento a los bancos y otro bien diferente al mercado de capitales. Entonces quiero hacer un paralelo entre esas dos fuentes para que ustedes de alguna manera también puedan visualizar cómo se puede llegar a una u otra fuente. Y finalmente tratar de mirar de nuevo si lo estoy haciendo para quienes son las fuentes de financiamiento, también para los inversionistas, como cuáles son los criterios que tienen en cuenta a efectos de determinar si les ponen plata o no para el desarrollo de sus proyectos productivos o para cada uno de los ciclos que ustedes van acotando. Respecto al primer contexto, al parecer, lo dicen todos los diarios económicos y quienes estudian esto todos los días, que las inversiones en pesos, por lo menos en Colombia, parecen ser la apuesta más segura. Sin duda alguna ya muchos estudios económicos hablan que pues el peso colombiano es la moneda en este momento más revaluada de todo el mundo. Entonces eso quisiera decir de alguna manera que estamos enfocados en que todas las apuestas de inversión deberían estar dirigidas a apuestas en pesos. Eso tiene que ver al final del tema, ya lo van a ver, con los criterios que tienen en cuenta los inversionistas para saber en dónde colocan su plata. Claramente una perspectiva de crecimiento país, percepción de todos los mercados financieros internacionales, respecto de que en Colombia la política de manejo económico pues es adecuada.
es coherente, es constante, y eso pues simplemente ha traído de una forma u otra aumento de las exportaciones, aumento de la inversión extranjera, aun cuando la inversión extranjera en Colombia está bastante concentrada en proyectos de carácter minero, de hidrocarburos, de energía eléctrica, pero pues sin embargo es un indicador que en Colombia está creciendo y de alguna manera es muy probable que eso irrigue rentabilidad o irrigue, digamos, oportunidades de inversión hacia otros sectores. Claramente una tendencia permanente a la revaluación del peso, y finalmente pues digamos que todos los actores de los distintos sectores económicos y el propio gobierno están a la expectativa de que respecto del aumento y la consolidación de la calificación riesgo país continuemos avanzando en ese sendero. Ese indicador, porque es importante, porque es el que miden los inversionistas que miran a Colombia desde afuera. Entonces, si ese indicador de riesgo país es un indicador sólido, constante, en crecimiento, pues muy probablemente vamos a continuar atrayendo recursos de inversión internacional o de inversión extranjera. Tratando de alguna manera de ya empezar a descremar el mercado y tratar de identificar segmentos en donde uno pudiera decirle a un inversionista: invierta en reforestación, invierta solamente en el proceso comercial, invierta en desarrollos de infraestructura, pues hemos tratado de visualizar frente a los inversionistas cuál es el abanico de oportunidades o de alternativas que tienen hoy. Y pues lo correcto, lo justo, lo equilibrado es que uno pueda mostrar todas las alternativas posibles para que el inversionista también tenga todas las opciones de tomar la mejor decisión. De alguna manera la renta fija está punteando alto en todas las recomendaciones. En solamente 2011 los títulos de deuda soberana de Colombia rentaron entre el 5 y el 9%. Esa es una rentabilidad fija, el pagador es el gobierno, y eso termina siendo un elemento, digamos, de importante connotación para un inversionista. Todos los informes de las distintas sociedades comisionistas de bolsa, de los bancos, tratan de alguna manera de señalar o recomendar que aquellos papeles que están indexados o atados a la DTF o a la inflación son papeles seguros, porque pues finalmente el manejo económico de Colombia ha hecho que por lo menos esos indicadores se tengan controlados, y ya tenemos un periodo de tiempo suficientemente importante controlados esos dos indicadores. Otra alternativa, inversiones en fondos inmobiliarios, los cuales rentaron en el 2011 en un promedio ponderado del 10% efectivo anual. ¿Por qué les estoy contando a ustedes esta carreta, esta película? Porque son los elementos contra los cuales ustedes en un momento dado van a tener que pelear a efectos de que podamos nosotros recomendar, pero más que recomendar, convencer a un inversionista o a un banco que la actividad de reforestación es más rentable. Y son rentabilidades que están oscilando realmente en la línea roja y azul como entre el 10 y el 12% efectivo anual. Luego estos papeles de renta fija, que son de corto plazo, entre 30 días y máximo 180 días, son notablemente superiores a los TES, notablemente superiores a los CDTs, a dejar la plata en la cuenta de ahorros o corriente, a algunos papeles indexados a DTF o inflación, e inclusive a los fondos inmobiliarios. Entonces ahí ya de alguna manera les estoy mostrando cómo empatan las necesidades de una empresa que se origina en su sector diciendo: necesito apalancamiento financiero, y lo encuentra a una tasa absolutamente decente, tasas del 10 o 12% efectivo anual en financiamiento, porque encontró un inversionista que le pareció atractivo eso. ¿Correcto? ¿Hasta ahí claro? Bien. Si no somos inversionistas, o el foco de los inversionistas no es de renta fija, si yo no soy el inversionista que quiere todo absolutamente seguro, pues también tenemos para ofrecerle dentro del menú a largo plazo y con riesgo, que es de alguna manera, y ya empieza uno a decir: uy, ya con esto me siento mucho más cercano y mucho más familiarizado, porque es probablemente parte de las características de la actividad de reforestación. Ahí que señalan los informes: acciones son una buena opción, a buenos precios para los compradores en Colombia, en los Estados Unidos y los países emergentes, y ahora que estamos terminando de conformar el mercado integrado latinoamericano, Mila más Brasil, pues claramente hay oportunidades para los inversionistas de largo plazo y que tienen de alguna manera alguna posibilidad de verse o dejarse tentar por el tema del riesgo. Otra posibilidad: vehículos no tradicionales de inversión, fondos de capital privado o carteras colectivas que ofrecen sociedades comisionistas y fiduciarias.
Algunas de ellas ya le apuestan a activos agrícolas, a infraestructura, facturas y hoteles. Entonces aquí se vuelve un tema absolutamente relevante al respecto de cómo ustedes institucionalmente, gremialmente están representados. Porque ahí ya no se trata solamente de reflejar los indicadores de su particular proyecto productivo o de su particular proyecto de reforestación, sino ustedes se tienen que mostrar inmersos dentro de un sector que debe dar visos de organización, de fortaleza, de tradición, de trayectoria, que todos pujan para el mismo lado. Y se los digo porque simplemente esa es la presentación que el sector de hotelería y turismo, el mercantil, el de activos fijos o infraestructura presenta para que un inversionista que se vincula a través de un vehículo, que es un fondo de capital privado o una cartera colectiva, y cuyo inversionista puede ser cualquiera de ustedes, puede ser un fondo de pensiones y cesantías o puede ser un fondo de capital privado internacional, lo primero que va a visualizar es el sector. Y luego de alguna manera empieza a bajar en el análisis hasta que llega específicamente a mirar los indicadores de su proyecto. Es muy importante que tengan eso presente porque muchas veces los proyectos se caen simplemente porque desde el punto de vista sectorial no están bien fortalecidos. Indispensable, y es la única recomendación que quiero hacer ahí, indispensable que cuando el inversionista tome la decisión de optar por este camino o que ustedes estructuren un proyecto que vaya a atarse a un vehículo, fondo de capital privado o de cartera colectiva, hagan un trabajo realmente profundo de investigación sobre la calidad del administrador, es decir, a quién van a entregar la responsabilidad sobre la administración de sus recursos, ese flujo de recursos que se va a originar en el banco o en el inversionista que va a apalancar la actividad productiva de ustedes. Porque se vuelven esos vehículos probablemente lo más determinante, quién es el administrador de los recursos y quién es el operador de la actividad productiva. Yo les dejo ahí esos tips para que evacuemos este tema y vamos directamente al tema que más nos interesa, pero era importante reseñar eso dentro del contexto. Diría uno, y si de lo que se trata es de empezar de alguna manera a recomendar la actividad reforestadora, de cara a lo que puede pensar un inversionista o un banco o alguien que quiere fondear la actividad, que la moderada rentabilidad de las alternativas tradicionales, las que vimos en las dos diapositivas anteriores, más los riesgos de la economía mundial o en casi toda Europa en recesión, habría, digamos, espacio para que los inversionistas consideren instrumentos menos convencionales. En vez de dejar la plata en la cuenta de ahorros, en vez de constituir un CDT, en vez de constituir un plazo fijo, hay otras alternativas que probablemente pueden ser mucho más interesantes para los bancos y para los inversionistas. Les preciso algo, vengo del sector financiero, vengo del sector bursátil, el problema no es de plata, en ningún caso. Todos estos países, muy particularmente Colombia, pero todos estos países sufrimos hoy de un mismo mal, y es que tenemos enormes excesos de liquidez. El tema no es de plata, la plata está. Lo que hay que saber es enfocarnos hacia dónde podemos llegar para que efectivamente esos recursos lleguen a la actividad en la cual ustedes están inmersos. Pero en ningún caso, en ninguno de estos países, el problema es de plata. Entonces diría uno que si la óptica es la de considerar otros instrumentos que no sean convencionales, pero que le permitan a un inversionista cualquiera o a un banco cualquiera invertir indirectamente en la dinámica interna de algunos sectores como el forestal, pues bien vendría utilizar como ejemplo este sector para empezar a promoverlo. Sectores, que ya es un tema digamos con el cual cuentan ustedes, además de la simple rentabilidad y un riesgo moderado o controlado o totalmente acotado, ofrezcan de cara a los inversionistas otros incentivos como los de carácter tributario que ustedes dominan bastante mejor que yo y muy seguramente han sido materia digamos de este seminario a lo largo de hoy y probablemente de mañana, para finalmente señalar pues que por lo menos a mi juicio, que estoy parado acá en el sector financiero y bursátil, a mi juicio el sector forestal colombiano resulta para mí una muy atractiva opción, y es más o menos lo que les quiero mostrar ahora. Fuentes de financiamiento, crédito. También me puse a pensar, yo hubiera podido coger el barrido de todos los bancos y corporaciones financieras de Colombia y mostrarles a ustedes las condiciones de crédito de Finagro y contarles aquí una película alrededor de muchas cosas que a veces no dicen tanto,
Pues porque finalmente esa es información que está a plena disposición de todo el mundo. Entonces el acceder o no a un crédito, más bien de qué depende, porque muchos de ustedes han hecho carrera de montar un crédito con condiciones Finagro y llegan a Finagro, Finagro les dice el crédito está aprobado, luego bajan al banco de primer piso y el banco les dice no señores gracias pero no me interesa. ¿Cuál será la razón? Si yo les estoy diciendo que la plata sí está y la plata está ahí. Entonces, ¿será un tema de foco? ¿Será que no lo presenté bien? ¿Será que el asesor que me ayudó a montar el crédito no sabía cómo manejar ese bendito formulario de Finagro? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, más bien yo me dediqué, en vez de ponerme a buscar esa información con la cual cuenta todo el mundo, yo dije, quiero más bien contarles una película un poquitico diferente. Esta es una encuesta, esta fuente es el Banco de la República, no está digamos muy chévere para verla, es un atentado contra los ojos de ustedes, pero más o menos les cuento lo que significa la gráfica. La fuente es el Banco de la República, es una encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, no la conseguí más actualizada, marzo de 2012. Lo que les quiero decir es que lo que están pensando los bancos hoy, ¿no? Hoy, lo que piensan los bancos. Entonces esta primera parte de la gráfica dice esto es lo que pensamos los bancos, esto es lo que pensamos las corporaciones financieras de crédito y esto es lo que pensamos las cooperativas. En relación con poner plata, en relación con prestar plata, entonces ellas dicen, pucha, a mí el sector que más me gusta es la línea roja. ¿Representada por quién? Por la industria, en donde dice el acceso al sistema financiero, a los bancos, es para mí mucho más representativo, casi en un 60, 70, 80% de aquellos procesos originados en industria. El resto de las gráficas son servicios, comercio, construcción, exportadores y personas naturales. Adivinen cuál es la línea que está representando al sector agropecuario. O sea, el tema no puede ser más claro. Los bancos nos están diciendo a todos, oiga, pero es que allá el agropecuario es el que menos gusta, el que menos gusta, y lo están diciendo los bancos, las corporaciones, las cooperativas, en una encuesta que les hizo un señor que llama el Banco de la República. Pucha, entonces cuando uno ve esta gráfica, que es del mes pasado, entonces uno diría, ¿será que es que existen recursos de crédito para el sector? ¿O es que los bancos le están apuntando a que la plata que tienen solamente va para industria, o solo para servicios, o solo para comercio, o solo para construcción? Porque puede ser, ¿no? Yo diría puede ser. Puede suceder que es que los bancos no tengan plata para prestarle al sector agropecuario. Pues es inútil que nosotros sigamos tocando esa puerta si es que haya plata no hay, ¿no? Entonces yo lo dejo planteado ahí como una pregunta. Pero vamos a resolverlo al final de la presentación. Entonces yo luego me pregunto, como yo no sé si es que si hay plata o no hay plata, entonces luego me pregunto, ¿será que de pronto sí existen, pero es que no los prestan? Porque es que todos los señores del sector agropecuario se caracterizan todos por ser feos. Entonces no les vamos a prestar a los feos, porque pues, no tiene sentido, si son más bonitos los señores de industria o de construcción, entonces probablemente puede estar sucediendo es eso, que la plata sí está, pero es que ustedes no son sujetos de crédito. Puede ser, puede ser. El tercer elemento, porque yo dije, no, pues entonces me voy a ir al otro escenario, es que la plata no hay, simplemente no hay recursos para el sector agropecuario. Si no hay, entonces pues no botemos esfuerzos en seguir golpeando una puerta donde ya sabemos que plata no hay. Bueno, esa es la primera gráfica. Esta es otra gráfica haciendo uso de la misma fuente, Banco de la República, la misma encuesta, marzo de 2012, donde les dicen a los bancos, a las cooperativas y a las corporaciones de financiamiento comercial, les preguntan una cosa como elemental. Oíme, ¿cuáles sectores no ofrecen buenas condiciones para el crédito? ¿Cuáles no ofrecen buenas condiciones para el crédito? El rojo quiere decir rentabilidad. El amarillo quiere decir muchos problemas para identificar clientes buenos o para pegarle a un sector que sea atractivo. Están diciendo los bancos. Mucha dificultad para que ese negocio que me estén presentando a mí sea realmente rentable o sea un negocio que a mí me sienta de alguna manera, que me haga sentir bien porque está originado en un sector sólido. Entonces pues claramente otra vez nos empieza a pegar que las líneas más pronunciadas en el caso de problemas para identificar buenos clientes y rentabilidad, otra vez el baldado de agua es para nosotros, para el sector agropecuario. El resto sí nos gustan, el de exportadores, el de industria, el de servicios, todo eso nos gustan mucho.
pero estos señores de los agropecuarios como que no tanto. Entonces dicen los banqueros al final, ¿no? Al final de la encuesta dicen, no, mire, lo que pasa es que a la hora de aprobar un crédito nuevo, yo como banco sigo considerando muy importante saber el señor de la camisa de raya zanahoria cómo se llama, saber el del señor del buzo verde dónde es que vive, saber dónde la señorita del buzo blanco, qué trayectoria y tradición tiene en la actividad, usted efectivamente tiene tradición y experiencia en vender madera o no la tiene, usted está afiliado a algún gremio, el semillero le vende las semillas. Entonces digamos que como que esos elementos empiezan a volverse el juicio determinante para que un banco diga, mire, ¿sabe qué? Si yo no conozco a ese sector, o si yo no conozco a los clientes o a los operadores de ese sector, yo prefiero dejarlo por allá, y yo más bien me quedo con los que conozco un poquito mejor. Ojo con eso, porque se vuelve un tema de foco, y ese para mí es el principal aspecto. De acuerdo con la encuesta, le dieron a eso un valor del 30%, el conocimiento del cliente. Finalmente, entonces yo vuelvo y me pregunto, si esas son las fotografías de lo que están diciendo los bancos, entonces yo quería preguntarle al auditorio, oíme, ustedes cuando hacen la presentación de los proyectos, ¿qué foco le dan? ¿Cuál es el foco que ustedes le dan a la presentación de sus proyectos cuando van donde un inversionista, un fondo de capital privado, una cartera colectiva o un banco? ¿Cómo? ¿Con qué foco presentan ustedes el proyecto forestal? Ustedes presentan el proyecto forestal primero arrancando por decir que el mercado está asegurado y que hay certeza en la fuente de pago, o ustedes arrancan diciéndole a un banco necesito plata, pero no tengo ni idea a quién le voy a vender ni cuándo. No sé, ese es un tema de foco, y fíjense que los temas de foco son los que tenemos que sincronizar para que el banco a uno le ponga cuidado. ¿Por qué me hago esas preguntas? Porque en los criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes de la misma encuesta están diciendo los bancos, ojo con esto, yo evalúo estas 7 u 8 cositas. Primero, el flujo de caja proyectado puede ser de las cosas más relevantes, certeza del flujo de caja de la actividad. La historia del crédito con el cliente, ¿son ustedes tradicionales usuarios de crédito o son unas personas que para el sector financiero no existen? Y ya se van dando cuenta porque algunos proyectos no pasan. Las utilidades o los ingresos recientes de la empresa o la persona natural. ¿Esa es una empresa que ha demostrado viabilidad desde el punto de vista económico y financiero? ¿O es una empresa que muestra estados financieros donde desde cuando se constituyó hasta la fecha siempre da pérdida? Tema de foco. La relación deuda-patrimonio o deuda-activos de la empresa o persona natural, la actividad económica del cliente. Ustedes están en esta tradición, digamos, tienen tradición en esta actividad o arrancaron el fin de semana pasado. La tradición del tema. Crecimiento en las ventas del negocio, de pronto alguna otra cosa que puede ser subjetiva, y de nuevo, para los bancos es importante la existencia y la cantidad de las garantías. Como esta es una presentación que queda para ustedes, entonces yo les sugiero que cuando estén montando o estructurando créditos, tengan en cuenta no el foco solamente de lo que ustedes quieren mostrar, sino que aquí ya les estoy mostrando, les estoy ayudando a identificar cuál es el foco con el que el banco los mira a ustedes, que es diferente. Y ojalá y podamos sincronizar esas cosas y verá cómo nos va de bien. Bien. Pero como todo no puede ser, y no es pesimismo ni mucho menos, es como realismo, y se trata, digamos, de motivar y decirles a ustedes, oye, yo creo que la plata sí existe. Entonces nosotros nos encontramos una plata. ¿En dónde? En los bancos. ¿Cómo así? Si las gráficas estaban diciendo que al sector agropecuario es lo único que no les gusta prestarle. Entonces, ¿dónde la encontramos para que al sector agropecuario sí le presten? La encontramos acá. Esto puede ser una cosa, un tricito técnica, pero trato de transmitirles el mensaje de la siguiente forma. Todos los bancos en Colombia, eso es de ley, está determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de la República. Todos los bancos en Colombia tienen que hacer una cosa que se llama el encaje. Traducción simultánea de eso es guardar un poquito de plata respecto de toda la que tienen colocada vía crédito o de todos los ahorros que están recibiendo de sus clientes. De toda esa gran masa tienen que dejar un poquito de plata guardada. ¿De acuerdo? Ese es el encaje. ¿De acuerdo? Bueno, pero es que resulta que ese poquito de plata
Cuando yo soy Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Da Vivienda, es un mundo de plata. Así uno crea que sea poquita, eso es un mundo de plata. Y resulta que dejar la plata parada cuesta más que tenerla colocada en una actividad que me dé poquito, porque eso me empieza a generar a mí unos problemas de movilidad al interior de mis propios estados financieros como banco. Luego yo como gerente de un banco no le puedo decir a mi junta directiva, a mis accionistas, de que yo soy el mejor del mundo porque toda la plata la tengo guardada, porque automáticamente me van a decir, para la siguiente junta directiva presente su renuncia, porque no es el hombre que nos sirve. Entonces ahí hay un problema, y es que la ley exige que los bancos tengan un encaje y a los bancos no les gusta guardar esa plata. Entonces resulta que dentro de todo el mismo ordenamiento de la ley quedó establecido que las entidades financieras están obligadas a compra de títulos de desarrollo agropecuario. Es una obligación que tienen todas las entidades financieras en Colombia. Y resulta que esa compra, que es una compra obligatoria por parte de las entidades financieras, tiene un margen de rentabilidad que para los bancos es absolutamente inocuo. Si a un banco la obligan a comprar títulos de desarrollo agropecuario, está previsto en la norma que la tasa que obtienen por eso es del DTF menos 4 y del DTF menos 2. Luego es la inversión, la peor inversión del mundo. Imaginen ustedes un banco presentando eso, que está haciendo inversión forzosa en títulos de desarrollo agropecuario, pero además al DTF menos 4 y al DTF menos 2. Entonces si uno le suma inflación, ese tema se vuelve una rentabilidad negativa. ¡Wow! Y ahí empezamos nosotros a identificar una oportunidad. ¿Qué oportunidad identificamos? Y aquí ya hablo, me hago un paréntesis chiquitico, hablo como sociedad comisionista de bolsa. Nosotros tenemos autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia una facultad para hacer banca de inversión especializada en el sector agropecuario. Eso es estructuración financiera, consultoría financiera. Y yo me puse a pensar, ¿será que mi foco de trabajo son las reforestadoras, los avicultores, los porcicultores, los ganaderos? ¿Ese deberá ser mi foco? ¿O mi foco para promover que efectivamente los recursos de los bancos lleguen a ustedes es el banco? Pues me dio por concentrarme en el banco y me dio por apropiar como estrategia de mi actividad de banca de inversión que mi cliente no son ustedes, son los bancos. Pero ¿cómo yo llego a venderle a los bancos que el sector reforestador es atractivo per se? Pues entonces me toca devolverme a las gráficas que acabamos de ver y me toca mostrarle al banco todos esos elementos que están ahí. Pero de pronto al final del día el banco lo evalúa y me dice, no, pero ¿sabe qué? Esos proyectos de reforestación frente a los de construcción, me gusta más el de construcción, le agradezco mucho su tiempo, gracias por haber venido, suerte. Entonces yo dije, no me voy a exponer a que me den un portazo tan rápido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Encontrar dentro de la norma que esta inversión obligatoria en títulos de desarrollo agropecuario se puede sustituir, porque los bancos coloquen más crédito agropecuario con un mayor margen de rentabilidad. El banco le puede decir al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República, estoy cumpliendo con la norma, con lo que usted me obliga, y es comprar los títulos de desarrollo agropecuario, pero lo estoy cumpliendo con un mecanismo que usted mismo me avala, y es que yo le voy a sustituir la inversión forzosa en títulos de desarrollo agropecuario porque estoy colocando más cartera agropecuaria. Y adivinen con qué mensaje se lo vendí al banco para que le resultara absolutamente atractivo. Le dije, señor banco, imagínese que usted coloca el DTF menos 4 y a los señores reforestadores les podemos poner crédito al DTF más 4, más 6, más 8, más 10, más 12. Y en la misma vez que yo voy subiendo a la tasa, eso le suena a los bancos a más música celestial. Luego, el tema lo tengo vendido. Las colocaciones son recursos, o se pueden hacer, con recursos de redescuento, es decir, recursos que vengan redescortados por Finagro o como sustitución de inversión en el sector agropecuario. ¿Qué competencia tienen ustedes ahí para que lo sepan? Los bancos pueden cubrir la obligación de compra de títulos de desarrollo agropecuario colocando cartera agropecuaria, pero ustedes tienen competencia. Lo pueden hacer colocando cartera para vivienda de interés social. Pero ya sabe uno con quién es que está peleando, ¿no?
Eso es bueno saber en el ring uno con quién está peleando, para que lo tengan claro. La grafiquita es simplemente yo como Reika Corredores, como banquero de inversión especializado en el sector agropecuario, le digo al banco, le voy a optimizar su margen de intermediación bancaria. Entonces lo paso de un DTF menos 2 efectivo anual en operaciones de título de desarrollo agropecuario, lo voy a pasar a un DTF más 6 efectivo anual hasta DTF más 10. Luego usted se está ganando más o menos 8 puntos de intermediación. Y lo puede hacer si quiere, con recursos propios o con condiciones de redescuento Finagro. ¿Qué hace Reika? Pues yo ahí sí me acerco a ustedes, me junto con el semillero, me junto con las reforestadoras y les digo, venga, presentemos el proyecto, que yo sé cómo se presenta, pero además sé cómo se lo vendo al banco para que el banco les coloque a ustedes la plata. Eso es lo que hace un estructurador de un proyecto, en este caso de un proyecto forestal. ¿Y yo cómo se lo vendo al banco? ¿Me le vuelvo yo una carga al banco? Nada. El banco tiene su propia organización, su propio organigrama. Un presidente que gana harta plata, otro vicepresidente que también, una banca corporativa, una banca de personas. Y yo le digo a un banco que no tiene ninguna tradición de poner plata en el sector agropecuario, o un health bank, o un banco de esos que no tiene ningún interés de poner plata en el sector agropecuario, estoy diciendo, le estoy sustituyendo la obligación que tiene. Y como a usted le da pereza montar una gerencia o una vicepresidencia de banca agropecuaria, tercerícela. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo al banco? Se la opero como Reika y gerenciela a usted. Dígame cuáles son las políticas, yo se la opero y yo además le traigo los clientes, es decir, yo le hago la originación y ahí me junto con los reforestadores. ¿Claro? Ahí les estoy diciendo dónde está la plata. Ese era el capítulo de bancos para no gastarle más tiempo a ese tema. Otra fuente de financiación, el mercado de capitales. Traducción simultánea del mercado de capitales, todo lo que no significa bancos. Es cuando la fuente de financiación no es un banco, sino es aquí mi amigo, son los señores de Venezuela que nos visitan, o los de Costa Rica, o los de Perú, o es un inversionista persona natural, o es mi tía que es viuda de 3 matrimonios, cualquiera de ellos que tienen platica para invertir, o un fondo de capital privado. Entonces, cualquier fuente de recursos que sea alternativa al crédito financiero, eso es mercado de capitales. Los inversionistas que van por el ciclo de la bolsa, eso es mercado de capitales. Entonces ahí yo lo que dije fue, pues vamos a mostrarles a ustedes que es que el mercado de capitales también les presta, de pronto que ustedes no saben, pero también les prestan plata. Y entonces ustedes me dicen a mí, no, pues que mi negocio es de largo plazo, pues hay plata para largo plazo. No, yo necesito ya de largo plazo, que estoy a punto de entresaca o de aprovechamiento final, pues también hay para corto plazo. No, estoy en la mitad, también hay para mediano plazo. Entonces les voy a señalar unos ejemplitos para que vean que sí hay. Este es uno que ya les dije a ustedes, están utilizando hoy unas 2 o 3 reforestadoras en Colombia, en el escenario donde nosotros trabajamos, que es la Bolsa Mercantil de Colombia. Sucede que es para reforestadoras que ya están haciendo un aprovechamiento y cuyos ciclos son permanentes de aprovechamiento. Las entresacas son corticas o tienen unos ciclos, digamos, de rotación de núcleos forestales que les permiten estar cosechando casi que permanentemente. Luego, ¿qué tienen ahí? Inventarios. ¿Cuáles inventarios y cuál es el principal activo en los estados financieros de una empresa reforestadora? El vuelo forestal. Y cuando ya el palo lo cortaron, ¿en dónde está? Pues en una madera rolliza, o en un tablero, o en un producto terminado, o en un producto en transformación. Cualquier cosa de esas, a la óptica nuestra, es un inventario. Eso no es más que un inventario. Y ahora tienen ustedes la suerte de que se logró dentro de la ley, esa de desarrollo forestal, y eso en consonancia, ahora no me acuerdo con qué, pero fue como con una reforma de carácter tributario. Ustedes saben ya que desde el punto de vista técnico y legal, el suelo hizo que, más bien, el vuelo forestal quedó técnica y jurídicamente separado del suelo. Antes no estaba así, entonces digamos que la característica que tenía era de activo inmueble, y al ser activo inmueble, el vuelo forestal no le permitía ser sujeto de crédito, ¿correcto? Pero con la reforma eso se separó. Al quedar separado, el suelo se queda donde está, allá en la tierra, pero todo lo que está encima, que es el vuelo forestal, ahora se tipifica como un activo mueble. Al ser un activo mueble, es sujeto de crédito. Ahí les doy el tip. Al ser un sujeto de crédito, para mí es un inventario forestal. ¿De qué les estoy hablando acá? De utilizar sus inventarios de producto terminado, de vuelo forestal, de producto en transformación agroindustrial o de productos súper recontraelaborados.
Contra ese inventario, lo que están haciendo hoy las reforestadoras que vienen a la bolsa es que venden el inventario forestal, lo venden a plazo, desde 30 días hasta 180 días. ¿Qué hacen ellas interiormente? Sincronizar los ciclos de rotación de su inventario con los ciclos de rotación de cartera, es decir, cómo sus clientes les están pagando. Ponen a rotar ese inventario en la bolsa, lo venden y comprometen recomprarlo, lo venden y comprometen recomprarlo. Con eso, ¿qué están haciendo? Inyectando permanentemente liquidez a sus compañías. ¿Cuál es la única garantía que aquí les exigen y es fuente de pago? El inventario. Ninguna reforestadora aquí tiene hipotecados sus predios, pignoradas sus maquinarias, no hay garantías reales, nada. La única garantía es el inventario forestal. Y esa garantía la tienen que materializar en un título valor. Caminarle aquí al tema del vuelo forestal. Esa es una actividad un poco política, un poco gremial, un poco de ustedes, pero caminarle a que los almacenes generales de depósito acepten el vuelo forestal como inventario para el desarrollo de esta operación. Y aquí aparecen las ventajas para el inversionista. Otro producto elaborado también dentro de la bolsa y que nosotros comercializamos como sociedad comisionista de bolsa. Si ustedes ya están vendiendo, tienen cartera. Pues algunos de ustedes ya les venden a unos compradores que les pagan a 15 días, a 30, a 45, a 60, a 90, a 120. Y eso es cartera. Lo que nosotros hacemos es anticiparles a ustedes recursos contra esas facturas, contra esa cartera que ya tienen en rotación, en un mecanismo igualito al anterior. Les anticipamos liquidez contra esos recursos. Las tasas, ¿esto sale caro? No, ahí las vieron en la gráfica negra que les mostré al principio. Son tasas de 10-12% efectivo anual, con una ventaja adicional para ustedes, y es que cuando nosotros les ponemos la plata de fondeo, se las entregamos en 4 por 1000. Entonces, esos son elementos que desde el punto de vista tributario empiezan a continuar mejorando la competitividad de su actividad. Este es otro camino, este es un camino de fondeo de mediano plazo, más o menos parecido al esquema que nos estaban contando del caso costarricense. Es una cosa bien parecida. Es establecer a través de un fideicomiso de un patrimonio autónomo un administrador profesional de los recursos que entran y que salen, pero incorporar dentro del patrimonio autónomo, que es lo que tenemos nosotros acá, vuelo forestal, incorporar vuelo forestal o incorporar contratos de venta a plazo de la madera, para que esos derechos económicos inmersos dentro de esos contratos de venta anticipada de madera le den valor económico al patrimonio autónomo. Y a partir de eso, pues nosotros podamos vincular inversionistas que compran esos derechos fiduciarios sobre el vuelo forestal. De ahí en adelante, ¿qué queda? Un operador que le esté haciendo seguimiento técnico al desarrollo de la actividad productiva. Un administrador financiero de los recursos, que es una fiduciaria, que es la que administra el patrimonio autónomo. Y alguien que garantice la comercialización de la venta de la madera. Utilicen la bolsa o utilicen los contactos que ustedes tienen para vender la madera. Finalmente, un tema con el cual yo he intentado machacar mucho tiempo, y es el tema de la titularización. Es un esquema dirigido solamente a actividades de largo plazo, pero también de una vez les digo, para no generarles expectativas falsas, para grandes jugadores dentro de la cadena. Esto es casi que un mecanismo señalado para las reforestadoras y señalado para grandes ligas. Digamos, un esquema en donde yo no pueda alcanzar un mecanismo que me permita apalancar mínimo hoy en Colombia unos 10, 15 o 20 mil millones de pesos, no tiene sentido para el desarrollo de esta actividad. Pero es una actividad que bien valdría la pena empujar con la reunión de todos ustedes y de los reforestadores, para que ya la industria de la reforestación en Colombia tenga de alguna manera un sello que la distinga como una actividad realmente atractiva y productiva. Les dejo el flujograma. Finalmente, mirar cuáles son los criterios que desde el punto de vista del inversionista tiene en cuenta. Ya vimos los del banquero, el banco. Ahora los del inversionista para poner plata en estas actividades de corto, mediano y largo plazo. Cuando se trata de titularización, un inversionista le pone plata a eso porque están haciendo volumen. Ya les dije, eso es mínimo 15 o 20 mil millones de pesos para que un inversionista se sienta medianamente atraído por ponerles plata. Plazo es una cosa de largo plazo, una cosa más o menos que debe sincronizar con las expectativas de inversión, por ejemplo, de un fondo de pensiones y cesantías. Ahí estamos hablando de actividades de 10, 15, 20 o 30 años. Plazo. Seguridad y colaterales. Vuelo forestal, que es el inventario, y mercados garantizados. Contratos que estén firmados con un comprador que diga que él garantiza la compra de esa madera.
Control y vigilancia ejercida por un tercero, no vigilarse en ustedes a sí mismos, que es más o menos como estar vigilado por la mamá, entonces eso no le da a uno ninguna tranquilidad de que hay otro haciendo auditoría. Y finalmente diversificación de portafolio. Eso en el largo plazo. En el mediano plazo, cuando se trata de carteras colectivas y fondos de capital privado, seguridad y control. Se los puse por allá en una diapositiva antes. Mucho cuidado con quien ustedes eligen o designan como el administrador o como el estructurador de su proyecto, porque se les puede volver determinante para que el proyecto tenga éxito o sea un fracaso. Retorno, ¿es un proyecto rentable o no lo es? Entonces ya saben que ustedes tienen que hacer paralelo con renta fija, con renta variable, con alguito de riesgo, y en el tema de los créditos, la sustitución forzosa con la rentabilidad que ofrecen los proyectos de vivienda de interés social. Diversificación y administración profesional. Los de la bolsa, ¿por qué vienen los inversionistas a invertir en la bolsa? Primero, por rentabilidad, porque es la más relevante de todos los otros 3 capítulos. 2, por efectos tributarios. El inversionista que viene a la bolsa, primero, no paga 4 por 1000, no lo impacta el 4 por 1000, y segundo, no tiene tampoco impacto de retención en la fuente sobre los rendimientos financieros. Cualquiera de ustedes que tenga algo de ahorro en una simple cuenta de ahorros, sobre los rendimientos financieros que se le están generando ahí, que además son bien chiquitos, el banco automáticamente los está grabando con un impuesto de retención en la fuente, y es del 7%. Cuando la inversión es bursátil, quiere decir en una bolsa, no hay ese impuesto. Luego ya les estoy sumando un 7% más un 4 por 1000. Esos son los efectos tributarios. Control y seguridad. Mercado secundario. Un inversionista me dice, oiga, yo sí quiero invertir en reforestación, pero si a mí se me da la gana salirme en 6 meses, en 3 años, en 5, ¿lo puedo hacer? Eso es lo que se denomina mercado secundario. Y en los mercados de la bolsa, esa es una alternativa que siempre está abierta. Esa puerta siempre está abierta. Y volumen. Los inversionistas que vienen a bolsa invierten en proyectos de volumen. En un banco ya lo vimos, conozco a ese cliente, ese proyecto es rentable, me ofrece garantías, el plazo es el adecuado, bancos no se les olvide, corto plazo, y el sector es para mí atractivo o no lo es. Con esto, quería, digamos, como transmitirles un mensaje de foco, un mensaje que les permite identificar con claridad cuáles son las bases que hay que correr cuando se trata de estructurar un proyecto en función del apalancamiento financiero o de atraer un inversionista para que ponga su platica ahí, ¿de acuerdo? Ese, digamos, era como el mensaje que les quería transmitir. Les agradezco mucho.